José Duarte Fernando Penayo es el representante de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es el organismo encargado justamente de supervisar y garantizar los estándares de calidad. Ha trabajado bastante con procesos de evaluación académica, acreditación universitaria dentro del sistema educativo superior y se ha instalado un debate en el último periodo de cómo tiene que encararse la educación terciaria en Paraguay. ¿Qué tal, doctor? Un gusto Un gusto recibirte estar aquí. con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y contanos un poquito, el rol de la NEA es para poner en contexto, ¿verdad? Y que Sí, podamos nosotros a partir de ahí ir disparando las preguntas. el rol de la NEAE es evaluar la implementación de las carreras que el CONES habilita. El CONES es la instancia que habilita una carrera, que le da nacimiento a las Ujú. carreras. La NEAE lo que hace es evaluar la implementación de las mismas según el modelo nacional de calidad, que ha sido modificado el año pasado luego de intensas reuniones técnicas. Hoy tenemos un modelo nacional que se basa en un principio de la mejora continua. Se lo conoce como modelo de evaluación por fases, es decir, la acreditación ya no es solamente una acreditación de estándares mínimos, sino de Ujú. progresividad. Y lo que la NEAES lleva adelante es un proceso que inicia con la autoevaluación, después la visita externa de los pares evaluadores, donde se verifican las evidencias de lo que las universidades declaran en nuestras dimensiones, criterios e indicadores. Hoy tenemos criterios e indicadores más jerarquizados, es decir, el proyecto académico es un criterio, forma parte de todos los indicadores del proyecto académico, son criterios sustantivos. Ujú. Hay criterios relevantes y criterios complementarios. En el modelo anterior uno podía promediar y compensar, por ejemplo, una debilidad académica, curricular, docente con una buena infraestructura. Eso ya no es posible. Hoy en la NEAES tenemos una nueva metodología de evaluación, mucho más cualitativa, reflexiva y crítica, y esto está implementado desde el año pasado. Todas las carreras que se presentaron el año pasado en la última convocatoria ya van a ser evaluadas bajo este modelo. La NEAES además tiene como facultad, según la ley 2072 y 4995 de Educación Superior, emitir pareceres técnicos y formular políticas en educación superior. Por eso no solamente nosotros evaluamos carreras con fines de acreditación, también desarrollamos informes Ujú. técnicos, emitimos alarmas, alertas y tenemos una unidad de investigación muy potente que está cada vez más fuerte en el uso de los datos, en la elaboración de informes. De esto salen nuestros informes de carreras, de esto sale nuestro último informe por el que encontramos que en los últimos 3 años más de 100, prácticamente Ujú. 100.000 títulos se han registrado en el MEC sin procedentes de carreras no acreditadas. De esto sale nuestro informe también remitido al CONES sobre la necesidad de intervenir las carreras de derecho que han eludido los procesos desde el 2015 que la NEAES viene convocando a evaluación con fines de acreditación. La carrera de Derecho es una carrera de obligatoria acreditación según el artículo 2, taxativamente mencionada en la normativa. Claro, uno requiere un título habilitante para poder ejercer, El título es ¿verdad? habilitante, pero esta carrera, la de Derecho, está mencionada en el artículo 2 de la 2072 como una carrera de acreditación obligatoria, así Ujú. como medicina, como ingeniería agronómica, como Arquitectura, ingeniería me imagino. y como todas las Ujú. carreras que dicen ese artículo que puedan suponer daño al patrimonio y a la salud, al Claro. patrimonio y a la integridad de las personas. Me parece muy interesante lo que estás conversando y quiero rescatar la palabra cualitativo, o sea, un análisis cualitativo, porque mucho se ha hablado de esto que nosotros aspiramos aspiramos a tener un mejor país, a ser un país más competitivo, porque tenemos a un presidente que sale fuertemente con esta diplomacia económica a vender al Paraguay. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen y no esté preparado realmente el talento humano para poder acompañar este crecimiento que nosotros le estamos diciendo al mundo que pueden tener si vienen a invertir con nosotros? Y es el gran problema, por eso la educación no puede seguir siendo una cuestión sectorial, tiene que ser transversal. No hay Ujú. proyecto de industrialización, de complejización de las cadenas de valor sin que la educación superior sea un eje transversal de las políticas públicas. Lo que va a pasar es un esquema de dependencia. Van a venir inversionistas, inversión extranjera con sus propios altos mandos, altas gerencias, mandos medios, y los paraguayos, como siempre, en situaciones de dependencia, vamos a ocupar las posiciones subordinadas. Por eso la política pública
de la educación superior tiene que ser una agenda nacional, trasciende enormemente el ámbito evaluativo. Esto tiene que ser pensado desde una óptica de Estado, desde una óptica geopolítica. Pero cuando hablas de Estado, es una proyección a largo tiempo, no podemos hablar de ahora mismo. Mira, ¿no? nosotros no tenemos un plan estratégico de la educación superior, es gravísimo. No tenemos. No tenemos. La NEAE lo está impulsando. Esto debería haberse tenido hace rato. Paraguay tiene un plan de desarrollo sustentable 2050, pero ese plan, si bien alude a la educación superior en determinados ámbitos, tiene que tener una operacionalización con metas claras de corto, de mediano plazo, definiendo los perfiles que el Paraguay necesita, definiendo el tipo de formación que necesitamos, definiendo la pertinencia regional de las ofertas de acuerdo a las economías productivas de los diferentes departamentos. Nosotros este año vamos a tener terminado un plan estratégico de la calidad, pero eso no basta. Tenemos que articular con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Trabajo, con el CONES, con el MEC. Nosotros tenemos capacidad operativa y tenemos un plantel técnico muy fuerte. Ahora, no sé si van a poder acompañar esta dinámica, pero estamos en conversación porque es una urgencia tener un plan estratégico de la educación superior que no sea solamente un documento, que se traduzca en acciones concretas. Yo te quiero decir algo más. Sí. Todo lo que decís es muy importante y acá no conviene meter a todos en la misma bolsa en el estado de la educación superior, porque hay instituciones de educación superior que sí se vienen alineando, que sí vienen desarrollando un proceso de mejora continua. Y me quiero referir a una de ellas, porque es la que está asociada generalmente a al escándalo en cuestión del caso Hernán Rivas, y a mí me parece una injusticia no entender el proceso. La Universidad Sudamericana hoy es una institución que está completamente en regla con la NEAE, que tiene una carrera acreditada de medicina y también tiene una acreditación Arcusur, que en su otra filial tiene una carrera que está en evaluación diagnóstica. Es otra universidad hoy, esta institución, así como otras instituciones que en el pasado pasaron por procesos de transición, están hoy en un camino de mejora continua. Entonces, es importante lo que mencionás, porque en algún momento hemos visto que la senadora Blanca Ovelar en particular hace como una crítica a la universidad privada generalizando. ¿Qué tan peligroso es eso? No hay ninguna posibilidad de generalizar. Yo creo que la senadora tiene preocupaciones de fondo que son atendibles. Yo le respeto muchísimo a la senadora, es una interlocutora para mí y tiene preocupaciones legítimas, pero hay que hilar un poco más fino y reconocer el esfuerzo de aquellos que tienen una visión de mejora continua, de inversión en ciencia y tecnología, de profesionalización, porque ese es el tipo de universidad que nos interesa. Frente a eso, hay un bolsón de informalidad que perjudica a los que están haciendo esfuerzos. ¿Por qué perjudica? Porque están abaratando costos no presentándose a los procesos de la NEAES, porque están abaratando costos de matrícula no invirtiendo en calidad, porque están generando una competencia desleal que constituye una verdadera estafa colectiva. La sociedad paraguaya es otra. Tenemos una juventud y sectores emergentes que tienen demandas muy claras y que tienen esperanza en la educación superior, que ven al título como un móvil de ascenso social. Y los partidos políticos, el mío y los demás, que no comprendan esta realidad, para mí no tienen futuro. Esta sociedad es nueva. Basta con mirar los datos oficiales del INE, basta con leer los papers que produce la academia, basta con ver el comportamiento demográfico y las aspiraciones de grandes sectores del Paraguay. En el Paraguay ya no se va a tolerar más casos de discrecionalidad tan fácilmente, y esto va a profundizar la desafección, va a profundizar la desconfianza, y nosotros tenemos un sistema de partidos sólido hasta hoy. Veremos hasta cuándo si no tomamos conciencia del nuevo Paraguay que existe. Es importante lo que estás diciendo. Y hablabas vos de estas evaluaciones cualitativas y quiero volver a eso porque después te voy a contar una experiencia que lo dijo un docente de otro país, ¿verdad? ¿Qué hallazgos recientes son los que revelan estas evaluaciones con respecto a la situación de las universidades en Paraguay? Revelan que las universidades que no logran acreditar tienen grandes debilidades en todos los criterios e indicadores de su proyecto académico. Okay. Vos te acordarás que en el pasado se hablaba de universidades de garage. Esta ya no es la nota característica de las universidades en el Paraguay. Las universidades han invertido enormemente en infraestructura. Es más, tenemos universidades hoy hermosas que son la envidia de muchas universidades del primer mundo. Quizás queden este tipo de universidades precarias
en algunos lugares del interior. La debilidad de las universidades pasa por los criterios sustantivos que tienen que ver con el plantel docente, con la internacionalización de la oferta, con la conexión que puedan tener con la demanda productiva del país, con las horas de trabajo, con todos los criterios indicadores del proyecto académico. Eso es lo que requiere, y también una gran debilidad, obviamente, es la investigación. Una universidad que no genera conocimiento, que no produce conocimiento de impacto, que no tiene publicaciones en revistas Q1, Q2 por lo menos, que son las revistas bibliométricamente reconocidas como publicaciones de impacto, es una universidad que solamente está formando profesionales, pero sin ninguna innovación. Y el modelo de evaluación de fases, la NEA, es lo que propone y lo que impulsa es la innovación. Nuestra segunda fase, que da una acreditación ya de mayor nivel, se llama innovación y mejora continua. Nosotros tenemos una hoja de ruta de la calidad que es la base del plan estratégico de educación superior. Y vamos a avanzar en construir esto de manera mucho más articulada. Bueno, José, abrimos panel y la primera consulta es del doctor Euclides Acevedo. Sí, celebramos la venida de Eduardo. ¿Vos te operaste de los ojos? No, yo uso lente de contactos. Ah, te queda mejor el otro, ¿eh? Te cuento. El anteojo. Sí, Es parte de su marca. Hay opiniones encontradas, doctor. Bueno, lo que vale es la de tu esposa. No, te quiero hacer una apostilla a lo que dijiste y después te quiero hacer una consulta. La primera, las famosas universidades de garaje. Ese es una especie de estigma que se le pone a las universidades privadas legitimadas por lo que acabas de decir, de una competencia desleal, de una especie de bajada de precios, no cumplir los requisitos, sin importarle la excelencia. Pero hay otras universidades a las que cita alusión y guarda relación conmigo, porque hay dos sudamericanas. Anterior a la 2015 y la posterior a la 2015. Justamente. Vos hablaste de unidades de garaje. Cuando yo entré como rector de la Sudamericana en el 2015, me dicen las autoridades, vamos a cerrar todas las facultades de Derecho. Todas. ¿Por qué? Porque son facultades catecismo. ¿Eh? ¿Catecismo? Me dice, pues, sábado, cuente oñembo, solamente los sábados. Entonces dije, aquí cerramos todo. O sea, yo nunca fui rector de ni una sola facultad de Derecho. No fui rector de ningún alumno. Y efectivamente, las autoridades de la Sudamericana lo que buscaron a través de créditos multimillonarios, la excelencia que exigía CONES, ANEA y el Ministerio de Educación para que justamente la Facultad de Medicina satisfaga las exigencias de los órganos que controlaban la competitividad, la competencia, la excelencia, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos el laboratorio forense más importante del Paraguay. Yo sé. Por ejemplo, Pablo Lemir, que algo sabe de cuestión forense, era profesor cuando yo era rector. Le dije, espero que siga siendo profesor, no quiero ser tu paciente. La puta, ser paciente de un médico forense es medio jodido. Esa aclaración es muy importante para no mezclar, porque la gente se acostumbra mucho a mezclar todo y se cometen injusticias y se mezcla la maldad con la estupidez. El malvado sabe su nombre y apellido y sabe lo que quiere, pero el estúpido no. El estúpido se esconde en la colectividad o en la cobardía del anonimato. Pregunta, ¿estás preparando sucesores tuyos? Porque tu incorporación a ANEAE le dio un perfil diferente, un perfil académico universal, consistente, y aquí puede ser que me traicione un poco el afecto que yo le tengo a tu papá, que es un gran amigo. Él está muy orgulloso de vos, pero fuera de todo eso, vos le diste un nuevo perfil. Estás dejando herederos porque el senador Duarte Penayo a alguien le tiene que dejar. No, la pregunta es propositada porque a veces, cuando no dejas sucesores, todo tu proyecto de excelencia académica se va a ir al patio baldío si no dejas sucesores y desde tu curul de senador no vas a tener eco en la ANEAE. ¿Te parece? Bueno,
Primeramente, doctor Euclides, te agradezco mucho por tus buenos deseos. Yo no sé si voy a ser senador o no. Hoy estoy al frente de la NEAES con mucha fuerza y te voy a decir algo. La NEAES viene consolidando procesos. Y lo más importante, antes que dejar, y es importante el sucesor obviamente, pero es Claro. dejar procedimientos bien claros, de modo a que aquel que intente retrotraer quede expuesto ante la opinión pública. Y nosotros estamos sentando procesos claros, desde la transmisión en vivo, por resolución, desde la publicación de las actas de los pares evaluadores, desde todo el sistema de trazabilidad. No voy a volver a repetir todo lo que ya hicimos en la materia. Ahora, mi periodo termina en el 28. El proceso por el que se elige un nuevo presidente de la NEAES ya va a corresponder al siguiente gobierno. Ya van a ser las autoridades del siguiente gobierno quienes van a designar sus representantes. Nosotros vamos a dejar un gran legado que ya tiene hitos, pero que estamos consolidando. Y eso no es por solamente, o no es por mi perfil únicamente, es por el gran equipo técnico, la fuerza operativa. Poco se conoce del perfil de los que trabajan en la NEAES. En la NEAES hay gente brillante, gente comprometida, gente con la que podemos tener discusiones técnicas por horas. Yo quiero aprovechar y mandarle un gran agradecimiento al esfuerzo de todos los compañeros, porque ellos son los que hacen estos logros que estamos consolidando. Y te quiero decir más, Euclides. Es muy importante tener rigurosidad y decir la verdad en el Paraguay. Hay instituciones que están haciendo bien las cosas. Hay instituciones que están cumpliendo con los procesos. Y hay otras a las que nosotros les queremos ayudar, tampoco le queremos cerrar. Cuando nosotros pedimos intervención al CONES, la intervención también hay que entender que no es cierre. Intervención es monitoreo, es ver si puede haber incluso un plan de mejoras, es reencauzamiento. Y a mí me parece que esta mezcla de confusión, de mala información que vos aludís, es porque hay un gran desconocimiento de la educación superior en su funcionamiento y porque la educación superior no es agenda pública. Y yo quiero llevar tranquilidad, quiero traer tranquilidad, así como me expresé en otras ocasiones respecto a otra universidad donde hubo algunas protestas de los estudiantes. Yo quiero traer tranquilidad a los estudiantes. Las carreras que están en proceso, que se presentan a la NEAES, que vienen modernizando e invirtiendo en calidad, como el caso mencionado, nosotros estamos para seguir dándole todo nuestro apoyo en esa línea, y son carreras que están en el proceso de mejora continua. Y muchas de estas carreras son de gestión privada, como la aludida a la Universidad Sudamericana, pero también de gestión pública, que tienen un rezago y que están avanzando, que están generando mejores condiciones de implementación de cada una de sus disciplinas. Esta es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es la que debemos combatir, la informalidad. ¿Y Hay que cómo- patear eso, hay que patear. Hablaba recién el doctor Duarte Penayo de 100.000 títulos que no están acreditados. ¿Cómo puede un ciudadano saber si su título está acreditado o no? Bueno, hay que hacer varias distinciones. La NEAES evalúa una vez que hay una cohorte de egresados. Previa a esa evaluación, la NEAES tiene la posibilidad de hacer una evaluación diagnóstica, donde se evalúa la carrera en todas sus dimensiones, salvo las dimensiones que tienen que ver con el egresado. Esa es una evaluación obligatoria para medicina y optativa o facultativa para el resto de las carreras. Además, la NEAES tiene otra modalidad que se llama modalidad de evaluación formativa, que es para todas aquellas carreras que ya teniendo egresados nunca se presentaron, por diferentes razones. Nosotros habilitamos esta modalidad para intentar formalizar, para que empiecen a entrar al sistema. ¿Cómo se entera alguien si su carrera está acreditada? Muy simple. aneaes.gov.py tenemos, disculpen no sé si es soberbia o no, el mejor buscador quizás, por 8 campos de búsqueda, filial, sede, ciudad, carrera. Tenemos en nuestra página toda esa información con las resoluciones de acreditación, con el informe del comité de pares que los acreditó. La NEAES es una institución transparente. Yo le decía a los representantes de la Comisión de la Cámara de Diputados y Senadores, ustedes nos piden informe hoy y hoy tienen.
porque con un clic le mostramos. Nosotros somos una institución que tiene datos abiertos y que está trabajando para consolidar este año un sistema informático integrado. Y esa es la garantía tecnológica que tenemos para hablar con fuerza. Nosotros no tenemos techo de vidrio, la NEAES está blindada, la NEAES no responde a presiones políticas, partidarias, económicas. En la NEAES la única bandera es la calidad. Yo soy una persona afiliada y convencida de mi partido, pero ser colorado para mí es defender principios de equidad y de república en la función que uno está desempeñando, y eso es la NEAES, un lugar donde se informa, donde se transmiten en vivo las sesiones, donde no hay secretos, donde hay convocatorias que tienen plazo de inicio, plazo de final, donde las decisiones pueden ser recurridas, tenemos instancias de reconsideración, tenemos instancias de inhibición, pedido de inhibición de los pares. Si una universidad cree que el par evaluador tiene alguna animadversión o conflicto de interés, puede pedir la inhibición del par. La NEAES funciona, tiene procesos, porque su origen es un origen fuerte, integrado a redes internacionales de aseguramiento de la calidad, como el INCUAGE, el RIACES, y nosotros estamos llevando más adelante eso, y vamos a pensar, obviamente, y pensamos en los sucesores, como dice Euclides, pero más pensamos en procedimentalizar punto por punto esto, de modo a que la discrecionalidad quede reducida a su mínimo nivel. Importante eso es. Hay cosas que realmente no pueden quedar, no son subjetivas. No. Tienen que tener una evaluación más objetiva. Lice el Recalde. Doctor, buenos días. Como ya manifestaba el doctor Euclides hace algún momento, es realmente un lujo tenerlo aquí. Celebramos su presencia en Buenos Días América. Doctor, esta curiosidad viene del lado del universitario, que en el proceso de su carrera se da cuenta que su carrera o su universidad no está acreditada. ¿Qué debe hacer? Porque muchas veces uno se guía por otros factores, o al ir al momento en esa primera cercanía de la universidad te pintan todo lo maravilloso. A ese estudiante, 17, 18, 19 años, que se acerca a una universidad, no se fijó en ese momento. Quizás eligió por un mejor precio, quizás porque le quedaba más cerca de su casa, eligió por otros factores. En el proceso se da cuenta que esta carrera efectivamente no está acreditada. ¿Qué debe hacer? Y en segundo lugar, esta acreditación las universidades deben conquistar cada cuánto tiempo, o una vez que se conquista esa acreditación ya es una acreditación para siempre. No. Los procesos de acreditación son cíclicos y tienen vigencias. Ahora la acreditación en fase 1 tiene una vigencia de 6 años. La acreditación en fase de innovación y mejora continua, que ya es de un nivel superior, de 8 años. Y la acreditación que estamos construyendo en fase 3 de excelencia va a tener de 10. A mayor maduración institucional, mayor vigencia. También hay controles intermedios. ¿Qué puede hacer el estudiante? Primero hay que ser claros y contarle a la ciudadanía. Hay una resolución del Ministerio de Educación del año pasado, nosotros celebramos esta resolución del ministro Luis Ramírez, que estableció que a partir de este año las carreras tienen que estar en proceso. Todas las carreras tienen que estar en proceso de acreditación, no acreditadas, en proceso. A partir del año 2028, esto no es resolución de la NEAES, es resolución del MEC. El MEC afirma que solamente va a inscribir títulos de carreras acreditadas. Esta información tiene que tener una difusión mucho más amplia. ¿Qué puede hacer un estudiante que está en una carrera no acreditada? Primero averiguar si esa carrera ya tiene obligación de estar acreditada, porque puede ser nueva. Las carreras nuevas, y si él es la primera cohorte, no hay problema. Su título igual va a ser registrado. Si es una carrera que tiene varias cohortes, yo le sugeriría cambiarse a una carrera acreditada. Si es que es una carrera taxativamente mencionada en el artículo 2, con más razón. Ahora, la NEAES reglamentó el artículo 2, porque ese artículo dice: y todas aquellas carreras que suponen un riesgo al patrimonio y la integridad. Por eso en el 2015 la NEAES hace una reglamentación y un listado de carreras, donde se incluyen prácticamente todas. Entonces, ya depende del Ministerio de Educación el registro de títulos, no de la NEAES. Es importante que entendamos este esquema tripartito donde el CONES habilita, la NEAES acredita y el Ministerio inscribe el título. Si a mí me preguntas, yo creo que debemos ir hacia una reforma de la educación superior que unifique funciones, por lo menos las funciones evaluativas, como es el inicio el punto de entrada de una carrera. La habilitación yo creo que debería como mínimo tener un parecer técnico de la NEAES, que hoy no lo tiene. Por lo menos un dictamen no vinculante. Lo ideal sería que lo haga la NEAES. Esto tenemos que discutir en el marco de una reforma de la 49-95.
Bueno, Luana Cará, contigo. Doctor, muy buenos días. Hace poco habían manifestado también la preocupación desde la ANEAES que tenían con respecto a las faltas de medidas que toman desde el CONES, porque más que nada mencionaban por la falta o la cantidad de carreras habilitadas pero no acreditadas, y más todavía en el ámbito de ciencias de la salud. ¿Cuál es el rol principal del CONES, doctor, y cuáles serían las medidas? Porque desde el ANEAES van alertando, van alarmando, pero desde el CONES no tienen la misma postura. Nada, yo tuve una reunión muy importante con el ministro Luis Ramírez la semana pasada y abordamos estos temas. Y yo le comuniqué al ministro que nosotros vamos a seguir emitiendo estos informes. Hablábamos incluso de qué medidas se podían hacer. Yo creo que el ministro tiene una intención firme y por eso hizo esta resolución de darle un peso importante a la ANEAES. Ahora, hay que entender la estructura del CONES. El CONES es un consejo de rectores. Y un consejo de rectores son parte interesada de la situación. Es un problema de diseño de su propio consejo directivo. El consejo directivo de la ANEAES no es así. Por eso tenemos mayor independencia técnica. Nosotros creemos que la brecha que hay entre carreras acreditadas y carreras habilitadas es muy grande. Solo el 10% de las carreras habilitadas tiene acreditación. Es una realidad que tenemos que ir cerrando esa brecha. Ahora, yo les quiero decir y también decir al CONES, a las instituciones de educación superior, la ANEAES hoy, con su nuevo sistema de evaluación por fases, con el fortalecimiento institucional que tenemos por recaudaciones institucionales récord desde mi gestión, está en condiciones de evaluar todas las carreras que se presenten. Primero, porque ya no evaluamos solo carreras, ya evaluamos clúster, que son conglomerados de carreras en un solo proceso formativo, es una racionalización del acto evaluativo. Segundo, en fase 2, no evaluamos ya solo carreras, evaluamos lo que es la modalidad institucional combinada. ¿Qué significa eso? Que una facultad, por ejemplo la Facultad de Ciencias Sociales, puede evaluar todas sus carreras en un mismo proceso evaluativo, racionalizando la capacidad de llegada. Nosotros hoy, la ANEAES cambió de lógica. El nuevo sistema de evaluación por fases es el modelo de futuro para la educación superior. Es el modelo que va a permitir llegar a todo el país si es que hay voluntad y exigencia de que se presenten las carreras que tienen que presentarse. Nosotros no tenemos poder coercitivo, lo que tenemos es la fuerza técnica y la capacidad de generar datos y evidencias e ir a la opinión pública. Por eso el papel de ustedes, los medios de comunicación, pues ustedes son nuestros aliados vitales. Nosotros no tenemos manera de obligar, pero gracias a ustedes llegamos a los alumnos, a los padres de familias que nos escuchan y también a los equipos de calidad, y les instamos, regularicen su situación. Tienen hasta fin de mes para inscribir las carreras que tienen que estar obligadas. A nivel internacional, ¿esto cómo nos posiciona el hecho de tener un ente que se encargue de certificar la calidad? Porque justamente la experiencia que te iba a contar, que a mí me dolió bastante, es que mi hijo estaba estudiando en Chile y un docente en algún momento le dice, vos sabés que mis compañeros no estaban muy como dispuestos a escucharme, le dice él. Me dice, no, ¿sabés qué es lo que pasa? Vos tenés que entender que vos venís de Paraguay. Entonces, como la educación allá no es tan buena, mi hijo se quiso, de verdad que se quiso tirar ahí, ¿verdad? De un precipicio más o menos cuando le dijeron eso. Pero a mí también me dolió, porque es como que no sos una voz válida porque venís de un lugar donde la educación no es un foco. Las agencias de aseguramiento de la calidad surgen a fines de los años 80, producto de la crisis del estado de bienestar. Los estados de bienestar dicen, tenemos que ver con qué criterios seguimos invirtiendo en la educación superior. Los 30 gloriosos de prosperidad ya pasaron, ahora vamos a invertir a los que rinden cuentas. Entonces se establecen agencias especializadas que no tienen un vínculo directo con la estructura jerárquica del Estado. Y estas agencias se expanden por todo el mundo. En los 90 ya Argentina tiene la CONAO en el 94 y en el 2003 Paraguay decide tener su propia agencia por una decisión política de entonces en el contexto del Mercosur educativo. Todos los países y el modelo de aseguramiento de la calidad tienen la misma estructura: autoevaluación,
evaluación externa, acreditación o no. Lo que cambia son sus modelos, sus criterios indicadores, algunos tienen otros tipos de criterios, otros no, pero esto siempre se está debatiendo y es un modelo generalizado porque llegó un punto en que se estableció que la educación superior tiene que rendir cuentas para ver la pertinencia de la inversión pública, para ver el rendimiento productivo de los egresados. Se pasó de un esquema de simplemente considerar como dado el aporte de la educación superior y la universidad a pedir resultados. Y es muy importante la consolidación de la ANEAES. La ANEAES es la única política pública de educación superior que tenemos, porque surge en el año 2003 y hasta hoy existe consolidándose cada vez más. En educación superior no existe otra política pública. Y la ANEAES pasó por momentos de mucha adversidad y se repuso. Fue intentado cerrar, siempre hay intentos de reducir su independencia y autonomía, pero la ley 4995 a nosotros nos da autonomía técnica, financiera y administrativa. Yo soy ordenador de gasto en mi institución, yo soy el que va a poner la cara por cualquier hecho que la ANEAES haga como acto administrativo y nosotros estamos para seguir defendiendo, profundizando la independencia, que es una independencia técnica y académica de la agencia. Bueno, te agradezco muchísimo todas estas apreciaciones. Yo creo que la confianza se construye también. Claro que y esa sí. es parte importante de lo que nosotros debemos lograr como país. Empezar a entender la importancia de la educación. El país, hablamos de un Paraguay tan lindo, pero no lo vamos a poder lograr si es que no estamos a los estándares internacionales que hagan que nuestro país sea atractivo realmente. Y que aprovechemos las para- oportunidades que tenemos hoy, sobre todo. Un país que está creciendo, que Así tiene es. doble grado de inversión, que atrae el interés de muchos extranjeros, de muchos inversores que están de los ojos del mundo por la gran gestión diplomática del presidente, es. pero que requiere sin dudas una política mucho más clara en materia de formación de capital humano. Bueno, excelente entonces. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a todos. Sí, José Duarte Penayo, acá hablando justamente del rol de la ANEAES. Él es presidente del Consejo Directivo actualmente y qué importante ir construyendo un mejor país. La calidad tiene que ser una insignia de nuestro Estado, de nuestra nación, de nuestro querido Paraguay.